Bueno, si les parece, vamos a iniciar, ya pasaron 5 minutos. eh, si les parece, iniciamos. Muy buenas tardes a todos, gracias por su tiempo y sumarse a este conversatorio que, si se quiere, invita a ser parte de la nueva ola de biocombustibles. Lo que todos nos estamos preguntando es lo mismo que yo me pregunté: ¿qué es lo que hacen las estaciones de servicio apoyando el corte de los biocombustibles? Y cada vez, la verdad, que encuentro más respuestas, encuentro y encontramos más respuestas. En primer lugar, somos el último eslabón de la cadena de comercialización de combustibles tradicionales, y la verdad que queremos conservar ese puesto. Somos pymes, estamos preparadas para hacer este giro verde, y es una muy buena oportunidad para nosotros, para Córdoba y para todas las provincias productoras. Y como federación podemos acompañar el proceso. Y lo digo porque veo los presidentes de Santa Fe, presidente de Salta, y varios presidentes de Jujuy. De esa forma, todas las provincias que son productoras de biocombustibles, podemos en un punto ser provincia, si se quiere, petrolera. Por otro lado, los biocombustibles son hoy, ya son una realidad, una opción sustentable y eficiente para la Argentina. No nos olvidemos que estamos frente a una revolución verde con las nuevas generaciones, y eso nos va a dar los puntapiés, y vamos a tener que estar atentos a estos nuevos paradigmas y estos nuevos cambios. Como ya todos saben, las naftas y el diésel tienen corte. La nafta tiene un 12% de etanol y el diésel tiene un 10% de biodiesel. Tenemos la posibilidad de, en principio, migrar a un corte de un 15%, y eso, ir probando, y eso nos posibilitaría a incrementar notablemente la producción. Investigamos mucho sobre esta situación, sobre los biocombustibles, con productores locales, regionales, de otras provincias, con diferentes provincias que ya empezaron, y con los municipios también. Llegamos a la conclusión que es necesario un nuevo marco legal, y ese marco legal tiene que estar y tiene que ir de la mano de la nueva normativa, que esta ley estaría venciendo la obligatoriedad del corte en mayo, razón por la cual tenemos que empezar a ver cuál va a ser la nueva ley de biocombustible que va a alentar el uso por parte de las petroleras de los biocombustibles. Y cuando hablo de los biocombustibles, llegamos a la conclusión de que es posible hasta cambiar la matriz energética, pero no reemplazando el diésel y las naftas, sino con mayores cortes, que ya lo han hecho otros países. Lo ha hecho Estados Unidos, lo está haciendo Brasil, y Brasil no ha sacado una distancia importante. Hoy está en el 27,5% en el corte, y nosotros en Argentina, los motores de General Motors que producimos y se van para Brasil son motores flex que aceptan el corte que quiera el motor, superando ese 27,5%. O sea que tenemos toda la tecnología. Y hoy, a un 15%, tranquilamente los motores que hoy están circulando, que son 14 millones de vehículos, podrían estar funcionando con un 15% en ambos productos. Quiero agradecer
y presentar, antes de cederle la palabra al moderador Fernando Genecir, que le dicen el turco, al intendente, el doctor Martín Yarzola, intendente de la ciudad de Córdoba, que gentilmente nos va a decir unas palabras, y es importante para nosotros que hoy esté con nosotros, porque cuando nosotros nos ponemos a ver el tema de la contaminación, que somos parte todos de lo que sucede, los colectivos, el transporte público, uno de los más importantes. Por eso agradecemos desde la federación que nos acompañe el intendente. Martín, te cedo la palabra, es todo tuyo el encuentro. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y antes que nada, saludar a todos los que participan de este conservatorio, felicitar a todos por esta idea, y para mí es un gusto poder estar acompañándolos. Saludar también al turco ahí que está de moderador. Me parece que va mucho más allá este planteo, y la verdad, felicitar por la disrupción, ¿no? Y empezar a anticipar escenarios futuros. El biocombustible es un elemento esencial para mejorar el ambiente, y por eso los países en el mundo están trabajando continuamente en ver cómo mejoran su calidad ambiental a través de nuevas formas de energía, energías renovables, energías, en este caso, más sustentables, que compatibilicen mejor con el ambiente. Ese camino, con diversas variables, con diversas formas de ver, lo están haciendo todos en el mundo, los países más desarrollados. Yo creo que los biocombustibles para nosotros tienen que ser una política estratégica, una política de Estado, más allá de los partidos, y digo estratégica y ni que hablar de federal, porque potencia, por supuesto, a los productores, en este caso más al interior, y que tiene que ver claramente con la posibilidad de darle diversidad a nuestros productos. Para nosotros, para los que somos del interior de la Argentina, tiene que ser abrazarnos a los biocombustibles, abrazarnos a dotar de más cadena de valor a nuestros productos primarios. Y esa es la lucha del mundo, es como gobernar y generar trabajo. Y cada vez que nosotros a nuestra producción le vamos sumando cadenas productivas, industrializando nuestros productos primarios, vamos generando en cada una de esas etapas más trabajo. O sea, quiero sacarlo, Gabriel, un poco o aumentar la conversación de lo que significa la cadena productiva que tienen los biocombustibles. Todos saben que nosotros somos un país donde nuestra potencia, nuestra principal potencia tiene que ver con ser una potencia agropecuaria. Esa potencia agropecuaria, siempre la cadena o el desafío es cómo le vamos introduciendo valor. Ese valor es la industrialización del alimento, es como se dice básicamente, no exportar grano, sino exportar, por ejemplo, comida. Y eso es irlo sumando, no es lo mismo exportar grano que exportar pollo, no es lo mismo exportar grano que exportar carne. Cuando traspasamos el grano a la carne, le damos a eso un valor. Ahora, eso lo estamos moviendo por el rubro de los alimentos. ¿Qué nos permite los biocombustibles? Bueno, tener como una doble salida. Es la salida de decir que nuestro campo pueda producir o exportar granos o alimentos, pero también pueda generar biocombustible. Quiere decir que el biocombustible para Argentina no es un tema menor, sino que es un tema de política de desarrollo que le permita a nuestra industria agropecuaria también tener una mayor fortaleza frente a la variación de los precios relativos. No me parece menor este tema. El segundo tema es cómo eso fortalece al interior del interior. Ni hablar, y qué bueno que esto sea bien federal, porque el biocombustible lo que puede ser es facilitar esta producción de incorporación de valor a través de dotar de más industrialización a nuestros granos cerca de nuestros pueblos. Y eso, lo importante, es que eso dota de una cadena mayor de valor. Pero aparte, no quiero adentrarme en los conceptos, pero ustedes saben que cuando producen biocombustible,
para producir en la industria de los biocombustibles genera una deriva, serían los subproductos. Y los subproductos de los biocombustibles van generando otra cadena de valor y otra industrialización. Es por eso que vos, Gabriel, hablabas de Estados Unidos. Estados Unidos desarrolló un modelo para el interior federal de Estados Unidos, justamente para dotarlo de mayor valor, y no le ven solo el tema de la importancia de lo ambiental, la importancia también de los costos, sino que también le ven la importancia de la creación de puestos de trabajo en el interior de su país. Y yo creo que, me tomé unos minutos más, Gabriel, pero para sintetizar de alguna manera del por qué los dirigentes tenemos que estar acompañando esta producción de biocombustible, esta política de Estado, en donde desde lo normativo, y también ahí viene lo que como ciudad. Hay dos formas de acompañar a los biocombustibles, que tienen justamente todas estas realidades positivas, se pueden hacer simposios, algo que todos saben, ¿no? Pero quería aclararlo. Hay un solo tema ético en el cual el mundo le pone una externalidad negativa o una crítica a los biocombustibles. Que ustedes saben que es el de destinar alimentos, el de destinar granos que puedan ser para los alimentos y que acá van a los combustibles. Pero ese tema ético Argentina no lo tiene, porque justamente producimos alimentos para 400 millones de personas. Quiere decir que nosotros no tenemos un problema con nuestra producción, tendríamos que tener un problema de distribución alimentaria, pero tenemos superproducción en materia de alimentos. Quiere decir que para nosotros ese cuestionamiento ético no estaría. Lo digo porque es siempre lo que uno pelea cuando va a las discusiones internacionales sobre los biocombustibles. En este caso de Córdoba, lo que nos parece importante es pasar a la acción, y por eso me parece muy importante que estén ustedes. ¿Por qué no se desarrollan en más los biocombustibles? No es solo por los cortes, sino porque también necesitamos una decisión política, los que vivimos en el interior, de empezar a adquirirlos. Nosotros en Córdoba hemos pasado, ya no solo de acompañar las iniciativas legislativas que sean, sino que también vamos a pasar a la acción. Porque ahí nos parece que los poderes políticos o aquellos que nos tocan la posibilidad de conducir gobiernos, tenemos que tener en claro que nuestros gobiernos pueden ser eje para traccionar muchas de las políticas de Estado y que no que sea la industria que después traccione la demanda, sino que a veces la demanda pueda traccionar y generar justamente una posibilidad de crecimiento de esa industria. Y es por eso que hemos tomado la decisión, como ustedes saben, de tomar a nuestro cargo una estación de servicio. Nos vamos a convertir en distribuidores minoristas, nos vamos a convertir en distribuidores mayoristas también, y vamos a tener desde la ciudad una visión y un apoyo a la economía circular. Y esto quiere decir que vamos a tener como un conexo dentro de esa estación el desarrollo de los biocombustibles. Vamos a sentarnos también, y por supuesto vamos a estar con la Cámara, peleando y luchando también para que los biocombustibles sean una realidad. Ahora también vamos a tomar la decisión de que nuestra demanda, que tiene que ver claramente imagínense el transporte público, imagínense lo que tiene que ver con la recolección de residuos. Yo ahora voy a darles algunos números, me estoy extendiendo, les pido disculpas por favor, pero vamos a tomar la decisión en los próximos meses de trasladar nuestro consumo de combustible a biocombustible. Paradójicamente, en Argentina, por nuestras características, aparte de trasladar esa decisión, no solo logramos que en los biocombustibles ser más compatible con el ambiente, que eso va con la idea de nuestro gobierno de tener una ciudad más sustentable, sino que también es más barato. O sea, increíblemente, ir a los biocombustibles nos hace ser más compatible con el ambiente, cuidamos nuestro ambiente, pero aparte nos permite ahorrar dinero. Pero aparte en Argentina nos permite a nosotros con esa demanda, si todos los municipios hiciéramos eso, de que nuestros colectivos, nuestras recolectores de residuos, todo lo que funciona en torno al municipio, de lo cual el municipio es consumidor, lo pasáramos a biocombustible, también hacemos que crezca la industria. Creciendo la industria crece la producción.
Creciendo la producción le damos una salida de industrialización a nuestros alimentos. Creciendo eso genera una deriva que va a generar en su subproducto la posibilidad, por ejemplo, de otros productos. Y eso no necesitamos normativa, necesitamos decisión política. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en Córdoba. Así que les voy a dar algunos números, que es lo que nos pasó. La empresa de Córdoba, por ejemplo, si todas las empresas de Córdoba, sin contar, voy a sacar los vehículos oficiales, solamente el transporte y la recolección de residuos, nosotros estamos consumiendo 50, para hacer números más abajo, ¿no? Para trabajar con números menores, 51 millones de litros. Lo vuelvo a decir, 51 millones de litros al año estamos consumiendo. Nosotros, si solamente eso lo pudiéramos transformar en un 50% en biodiesel, o sea que pasaríamos a consumir 50 millones de litros de biodiesel. Que les quiero decir algo, hoy la provincia no tiene manera de abastecerlo, no sé si ustedes saben. Por eso estamos trabajando, teniendo los recursos humanos, la provincia tiene todo el potencial para hacerlo, pero hoy no está industrializando esa capacidad. O sea que generaríamos de a poco una demanda, si nosotros decidimos que ya está la decisión política de ir a este combustible, ya las industrias se tendrían que empezar a producir más porque ni siquiera podrían satisfacer la demanda propia del Estado. Pero aparte, de acuerdo a nuestros números, nos estaríamos ahorrando 500 millones de pesos al año. Casi el 70% del subsidio al transporte que pone la municipalidad. Son números contundentes. Nosotros, la empresa municipal de transporte se llama TAMSE, es una empresa que tiene aproximadamente el 10% tenía menos, pero hoy estamos en el 10% del transporte de la ciudad en pandemia. Esa empresa gasta 1.200.000 litros al año. Que es la empresa que va a adquirir la administración de la estación de servicio, que nos la van a estar entregando dentro de un mes, y que es la empresa que va a empezar al lado de la estación a generar y va a ser la que va a empezar a comprar biocombustible. Nosotros hoy, para comprar ello, tendríamos que estar exportando biocombustible, importando, discúlpenme, biocombustible de Rosario. No tenemos una empresa cordobesa que nos pueda abastecer de eso. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? A las palabras acompañarlas de acciones. Nosotros lo que le queremos decir es que tal vez muchos de los que hoy son empresarios y que tienen distribución tengan que empezar a pensar seriamente que los biocombustibles va a ser un mercado en donde tenemos amplias potencialidades y que a lo mejor desde las estaciones de servicio, de los distribuidores, tengan que pasar a pensar a lo mejor en integrar su cadena para arriba con productores y tal vez hacer alguna inversión para fabricar su propio biocombustible para poder invertirlo. Nosotros estamos dispuestos también a trabajar, Gabriel, con todo el sector en Córdoba, porque tenemos el diseño, porque en Córdoba tenemos los recursos necesarios, porque tenemos los recursos con industrias que hacen estas plantas, ni hablar la materia prima como toda la Argentina. Bueno, ¿por qué no pensar en asociarnos para potenciarnos, dado que la demanda simplemente de la municipalidad es de 50 millones de litros? Imagínate si a esta demanda le sumáramos otros rubros, pensar rubros provinciales o rubros de empresas de transporte grande, en una política que vincula el ambiente, claramente, pero que aparte acá no es una utopía. Tenemos la posibilidad de hacer un bien ambiental y a la vez un bien estratégico para nuestra Argentina, porque genera más trabajo, porque le da más previsibilidad al campo y aparte ahorrar dinero. La verdad que lo del biocombustible es algo que lo tenemos que tomar como política de Estado. Yo te agradezco, Gabriel, le agradezco a todos, los felicito por estar participando de este conversatorio y me parece algo que tenemos que potenciarlo y donde, bueno,
desde el interior de la Argentina, desde este corazón cordobés, sepan que vamos a poner todo el gobierno municipal para acompañarlo para pechar la normativa que haga falta, para generar las normativas locales que tengamos que hacer, para esto el consenso entre la academia, pero aparte con la definición de exponenciar justamente esta actividad comprando biocombustible. Gracias, Gabriel. Les pido disculpas porque me extendí un poquito. No, por favor, muchas gracias, señor Intendente Martín Yarlora, por sus palabras y necesitábamos un poco el concepto de lo que opina el gobierno de la ciudad de Córdoba con respecto a los biocombustibles, porque es importante dentro de este conversatorio tener esta palabra tan importante, por un lado, y a lo que apunta la ciudad por otro lado, ¿no? Así que muchísimas gracias, señor Intendente. Gracias. Le cedo la palabra al moderador premium que tenemos, Fernando Genesir, alias El Turco. Es todo tuyo ahora el uso de la palabra, Fernando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por esta invitación. Buenas tardes a todos los que están participando de este conversatorio. Saludo también al intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora. He tomado nota y imagino que después de estos anticipos podré contar algo mañana en la radio. Estoy autorizado. Bueno, pero la verdad, muy interesante todo lo que significa el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina, así que por eso agradezco doblemente esta posibilidad, Gabriel. Y además interesante la idea y la propuesta positiva en todos los sentidos que acaba de contarnos el intendente de la ciudad de Córdoba. Bueno, a ver, vamos a abrir el espacio para las distintas disertaciones. Cada uno de los disertantes va a tener 10 minutos para sus exposiciones. Después haremos una primera ronda de preguntas y al final abriremos el conversatorio para dar lugar a las consultas del resto de los participantes. Para vehiculizar las consultas les vamos a solicitar, ya la mayoría sabe cómo funciona esto, en cuarentena y con este tipo de reuniones virtuales, le vamos a pedir que hagan las consultas por chat y después, bueno, vamos a formular 3 preguntas generales para cada uno de los disertantes. Empiezo con la presentación. En concreto, vamos a tener, además de la palabra de Gabriel y de la palabra del intendente, a Alberto Garibaldi, que es ingeniero mecánico, director de consultoría técnica en ALG Ingeniería, empresa especializada en temas relacionados al desarrollo y evaluación de recursos energéticos convencionales y alternativos para motores de combustión interna y vehículos terrestres en general. Extensa y reconocida trayectoria en la industria automotriz en las áreas de ingeniería de diseño. El otro participante será Claudio Molina, contador público, socio fundador y director ejecutivo de la Asociación Argentina de los Biocombustibles e Hidrógeno y asesor externo de la Cámara Argentina de Biocombustibles. Y Carlos Catalini, ingeniero civil, director del Centro de Investigaciones de la Región Semiárida del Instituto Nacional de Agua, doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención en Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y docente de la Universidad Católica de Córdoba. Abrimos ahora la exposición a cargo del ingeniero Alberto Garibaldi. Ingeniero, tiene que activar el audio. ¿Ahí estamos? Ahí está, perfecto. Está perfecto. Ok. Disculpen, decía que agradezco primero poder participar en esto, porque el solo hecho de estar acá charlando con ustedes significa que el tema de los biocombustibles está siendo realmente tomado en serio. Y después de escucharlo al intendente,
realmente me gratifico porque hace ya unos cuantos años que estoy involucrado con este tema de los biocombustibles y, a ver, más allá del funcionamiento, creo que el tema de los biocombustibles, los problemas que enfrentan los biocombustibles no pasa por el comportamiento, sino que en realidad pasa por los intereses que afecta. Y de ahí creo que surgen un montón de derivaciones. Pero, a ver, voy a ser concreto. Yendo a lo que es comportamiento. Con un coterráneo de ustedes, el amigo Oreste Berta, lo voy a dividir en alcohol y biodiesel. Con el amigo Berta nos conocimos por el tema de la competición años A y hemos hecho infinidad de pruebas con distintos porcentajes de alcohol para validar, a ver, cuáles son los límites, cuáles son los comportamientos, cuándo hay que modificar, cuándo hay que no se debe modificar. Y les puedo asegurar, y de nuevo, como ingeniero tengo la obligación de cuando digo algo tener la suficiente base o sustentación técnica y experimental para poder reforzar. Esto es de esta manera. Hasta 15% no hay absolutamente ningún problema en los vehículos en usar 15%. Me hago responsable por lo que digo. Porque el problema del alcohol, problema entre comillas, son básicamente dos cosas. Uno es un problema, el otro es una bendición. Digamos, desde el punto de vista del problema, por litro de alcohol tengo menos contenido de calorías que por litro de gasolina. Entonces, supuestamente cuando se utiliza, en realidad es así, cuando se utiliza un alcohol en porcentajes altos, tiende a incrementarse el consumo de lo que yo leo cargando. En realidad el vehículo consume lo mismo. Y aparece también por su tipo de combustión algo que afecta al encendido, al avance de encendido. No me quiero entrar en detalles técnicos más allá, pero digamos, los mapeos de los vehículos de avance de encendido convencionales no tienen absolutamente ningún problema en funcionar hasta el 15% de porcentaje de alcohol. Es más, hemos ensayado hasta 17%, que creo que es el límite, tampoco lo hay, y hemos probado hasta 20%, donde empezaban ahí a aparecer algunos problemas. Respecto del comportamiento del alcohol, como ustedes lo mencionaron hace un rato, Brasil tiene los sistemas flex que van de 27% para arriba hasta 100% alcohol y no tiene ningún problema. Y es un sencillo problema de calibración, nada más. Entonces nadie se va a devanar los sesos pensando que hay que hacer, que la durabilidad, falso. Hasta 15% no hay ningún problema en hacerlo. Más allá de ese límite, bueno, los vehículos tienen que empezar a adoptar alguna electrónica diferente, pero bueno, eso queda para los modelos nuevos. Respecto del biodiesel, creo que tenemos, o estoy autorizado a dar una información más que interesante. En Santa Fe hicimos un pequeño recorrido de 23 millones de kilómetros con unidades de uso urbano, transporte urbano, usando biodiesel, pero no mezclado, puro. A ver si nos entendemos. 23 millones de kilómetros con supervisión directa nuestra, o sea, con métodos, procedimientos, sistemas de discrepancia, todo. No tuvimos problema. Con flotas que se sumaron a la experiencia, sumamos más de 50 millones de kilómetros. A ver si queda claro. Usando B100, biodiesel puro. Si usando biodiesel puro no tengo absolutamente problemas, ¿qué problema voy a tener con cortes? Ninguno. Además, quiero dejar bien en claro una cosa, que los detractores de esto dicen, bueno, no, pero tengo que adaptar el motor, tengo que decir, no, falso, no hay que adaptar nada. El biodiesel funciona también en un sistema flex. Si a mí se me acabó el biodiesel y por alguna razón tengo que ir a cargar, no tengo que buscar desesperadamente otra estación que tenga biodiesel. No, señores, voy, cargo gasoil y el vehículo sigue funcionando perfectamente bien. Es decir, lo del biodiesel es una realidad, y como muy bien decía el intendente, es una realidad que a los argentinos nos hace mucho bien, es valor agregado. Es valor agregado de algo que producimos acá y que estamos contribuyendo al ambiente tirando algo así como el 70% menos de contaminantes, por el amor de Dios. Dióxido de carbono que es totalmente regenerable. Las ventajas son inconmensurables y es inexplicable. Perdón, agregando algo también a lo que decía el intendente, los cultores que dicen de que esto perjudica porque se está trabajando con un alimento. No, señores, el alimento, a ver, del grano de soja, por ejemplo, que me corrijan,
aproximadamente el 17-18% es lo que se utiliza para aceite. De ese aceite exclusivamente es donde saca el biodiesel. El resto, harina de soja o para el uso que sea. O sea, a lo sumo estaríamos afectando un 20% del grano en forma de aceite para producir biodiesel. Es decir, no me quiero extender mucho más. Me pasaría un año hablando del tema. No estoy hablando sobre teorías. No estoy hablando sobre que me dijeron, que me comentó. Los argentinos somos muy proclives al comentólogo, al chimentólogo. Estoy hablando sobre hechos concretos, sobre pruebas concretas de las cuales tenemos absolutamente toda la documentación para mostrar que decir. De hechos, disculpen la arrogancia, científicos. Si 23 millones de kilómetros no alcanzan para demostrar que el biodiesel funciona, no sé realmente qué es lo que hay que hacer. Y no quiero quitarle más tiempo a los que me acompañan. Bueno, muchas gracias, ingeniero. La verdad que breve, concreto, y ya seguramente habrá momento para las preguntas que les vamos a hacer. Le cedo el turno en estos momentos a Claudio Molina, contador, su turno. Muchas gracias, Fernando. Quiero agradecer a los organizadores por este privilegio de compartir esta tarde con todos ustedes y también estrecharme en un abrazo con el señor intendente de la querida ciudad de Córdoba. Realmente su exposición ha sido conmovedora para todos los que estamos en biocombustible, porque ese es el mejor mensaje que se puede trasladar. Me han preguntado cuál es el estado de situación de la industria de biocombustibles en este momento. Hay que hacer una pequeña historia. El proceso empieza ya por 2007 con la instalación de algunas plantas de biodiesel sobre la zona del Gran Rosario que comenzaron a exportar hacia Europa y después, luego de la sanción de la ley 26.093 que regula la producción, comercialización y uso de biocombustibles en Argentina, se fue construyendo una oferta a través de la creación de plantas tanto de bioetanol como de biodiesel. Plantas más chicas para abastecer al mercado interno. En el inicio, las plantas de bioetanol eran todas vinculadas a los ingenios azucareros para transformar derivados de caña de azúcar. Y allá por el 2012 comenzó la producción de bioetanol de maíz. Recordemos que en Córdoba tenemos instaladas plantas que hoy están operando en el abastecimiento para el corte con nafta. Tenemos en Río Cuarto, a Bioetanol Río Cuarto, en Alejandro Roca, a la planta de Promaíz, que es de Aceitera General Dehesa y Bunge. El caso de Bioetanol Río Cuarto fue un caso testigo de unión de un grupo de productores agropecuarios con la firma Porta Hermanos en su inicio, que decidieron agregar valor, como comentaba el intendente, y construyeron una planta que era un leading case en Argentina, un grupo de productores asociados construyendo una planta. Después se construyó una planta muy grande en Villa María, muy similar al del tamaño de Promaíz en Alejandro Roca, y en este caso fue la Asociación de Cooperativas Argentina, con más de 65 cooperativas de todo el país, que construyó una planta también para producción de bioetanol de maíz. La firma Porta Hermanos en la ciudad de Córdoba construyó una planta para hacer alcohol de combustibles. Consideremos que históricamente producía alcohol para bebidas, sanitizantes y otros usos. De esta forma, sumando las plantas de San Luis y Santa Fe y todo el complejo vinculado a la producción de caña de azúcar en el NOA, tenemos alrededor de 1.500.000 metros cúbicos por año de capacidad instalada. Para tener una idea de la magnitud, en Argentina la capacidad instalada para producción naftas es del orden de los 8 millones de metros cúbicos aproximadamente en función del petróleo procesado y demás hay variantes. En el caso del biodiesel, la industria que es del orden de 4 millones de toneladas por año, ya no metros cúbicos sino toneladas, son aproximadamente 4 millones y medio de metros cúbicos, pero tenemos más de 3 millones de ese total que están más que nada orientadas al comercio exterior. En este momento, si sumamos la capacidad instalada para producir biodiesel con la capacidad instalada para producir bioetanol, podemos decir que del total que en Argentina se puede producir de nafta y gasol, que son unos 20 millones de metros cúbicos,
Una tercera parte es la capacidad instalada para producir biocombustible. Es decir, que en 10 años construimos una gran refinería para producir biocombustibles que representa una tercera parte de todo el parque refinador argentino. Ahora, la situación en materia de biodiesel hoy es bastante complicada. Tenemos una capacidad ociosa del orden del 60%. Este año va a ser una producción muy baja en términos relativos. No va a superar el 1.600.000 toneladas. Para ver los antecedentes nos tenemos que ir casi 10 años atrás cuando empezaba el proceso. Recién ahí encontramos producciones de biodiesel tan bajas. En el mercado interno se van a colocar alrededor de 800.000 toneladas y 700.000 de exportación que va a Europa fundamentalmente. Como sabemos, el comercio exterior ha tenido una serie de inconvenientes con barreras. Se nos cerró el mercado primero de Europa, después se reabrió, se cerró el de Estados Unidos. Y evidentemente hay muchos conflictos de intereses, como bien planteaba el amigo Alberto Garibaldi, se establecen muchas veces barreras arancelarias. En el caso del bioetanol, la situación este año también es compleja. Como sabemos, la demanda de combustibles tradicionales, la demanda de naftas o gasolinas ha caído y el etanol siguió ese recorrido. Es decir, que la caída de la demanda está entre 25 y 30%, lo que se puede estimar para este año. El gran problema es que el 12 de mayo del año que viene nos vence la ley de biocombustibles. Y entonces paso a la segunda parte de las preguntas que me han hecho. Se presenta, como bien decía Gabriel, una necesidad de tener un nuevo marco regulatorio superador del que hoy tenemos, que es la ley 26.093 y otras normas complementarias. Y viene la lucha, los conflictos de intereses, es decir, en este momento está abierto un gran debate a nivel de la opinión pública nacional, tanto con la gran mayoría de los refinadores de petróleo y una parte importante de las empresas automotrices. En ambos casos intentan imponer barreras que no siempre son, desde el punto de vista técnico, lógicas. Entonces, cuando uno piensa qué va a pasar con los biocombustibles, estamos muy condicionados a una decisión de política nacional que privilegie la intensificación del uso de estos combustibles biológicos, estableciendo reglas de juego claras. Fíjense lo que ocurre hoy. Hace 9 meses que la Secretaría de Energía de la Nación no publica los precios vinculantes para la compra-venta de biocombustibles en Argentina. Son las refinadoras de petróleo que tienen que comprar, de acuerdo a los artículos 7 y 8, gasoil y nafta, respectivamente, biodiesel y bioetanol, respectivamente, para el corte en gasoil y naftas. Y ese precio, al no publicarse, representa un congelamiento de hecho que lleva a que una gran cantidad de plantas estén paradas con el riesgo de pérdida de enorme cantidad de empleo. Esa es una de las cuestiones centrales. Se presentan otras, es bastante largo y estoy abierto a las preguntas, pero el gran desafío constituye en intensificar esta política de biocombustibles, en incorporar al último eslabón de la cadena de valor. De hecho, hemos hecho un trabajo bastante importante dentro de la Liga Bioenergética en la redacción de un anteproyecto de ley y hemos tomado muy en cuenta la participación de las estaciones de servicio que representan para la industria de biocombustibles un eslabón clave de cara al futuro. Entonces, la cuestión que está vinculada a si biocombustibles o no biocombustibles se va a resolver por el lado de la política. Hoy el debate y el conflicto de intereses con las refinadoras de petróleo y las automotrices, reitero, es muy grande. Fernando, estoy a disposición. Muchas gracias, contador. En minutos las preguntas que seguramente van a ir llegando. Le cedo la palabra al ingeniero civil Carlos Catalini. Carlos, buenas tardes. Gracias, Fernando. Un gusto, la verdad, que antes que todo quería agradecer a la Federación por la invitación y también a los moderadores, que en tu caso, y a los invitados que están en la charla, y abrirnos las puertas a un organismo científico-técnico como es el que me toca dirigir aquí en Córdoba, a este tipo de
encuentros que permiten dar pie a algo que es fundamental en los organismos como el nuestro, que es la transferencia del conocimiento a la sociedad y poder transferir tecnologías. Como bien se nos preguntó en su momento sobre el tema de las matrices energéticas y cuál es la composición hoy en nuestro país, que está muy ligado a todo lo que es el aprovechamiento de los recursos que tenemos. La Argentina posee abundantes y diversos recursos, gracias a Dios, de este tipo. No necesariamente que los dispongamos quiere decir que los estemos aprovechando y que los estemos aprovechando en manera coherente. Y si bien la Argentina produce hidrocarburos y cuenta con una amplia variedad de recursos energéticos de carácter renovable que nos llevó a estar hablando de que a mediados del siglo pasado fuéramos un gran productor energético, lamentablemente el autoabastecimiento de energía ha sido un tema recurrente en nuestro país, a razón del último gran déficit que tuvimos a partir del año 2011, que fue el primer año en donde el saldo energético fue negativo. O sea, luego de 20 años de tener índices positivos, es decir, que importábamos energía, las importaciones superaron a las exportaciones y pasamos a tener una dependencia energética. Esta situación volvió a poner en la agenda lo que es la provisión de energía y que es imprescindible para el desarrollo productivo y económico de un país como el nuestro. Y también esas importaciones de materiales energéticos lo que causan es un gran drenaje de divisas, sobre todo de divisas que no tenemos, y por ende los perjuicios económicos son un factor importante. Así que en términos generales puedo comentarles hoy que nuestro consumo de energía, nuestra matriz energética está compuesta aproximadamente en un 85% de los hidrocarburos y todos sus derivados. A grandes rasgos, un 33% es de petróleo y un 52% del gas natural. Un 10% de esa matriz está compuesto por todas las energías renovables que tenemos, o que estamos acostumbrados a decir. De ese 10%, el 4% corresponde a la energía hidráulica, que tuve la fortuna de trabajar en algunos de los últimos proyectos de generación, y igual proporción a biomasa, o sea que estamos hablando que un 4% también se dedica en producción de energía por biomasa. Y el 2% son todas las otras energías renovables, como puede ser la geotérmica, la eólica o la fotovoltaica. Y el último porcentaje que nos queda para llegar al 100 es un 5%, en donde está la energía eléctrica, la energía nuclear y la energía por fuentes de carbón. Esta distribución no responde en realidad a la disponibilidad que tenemos del recurso. Un caso típico que tengo bastante conocimiento es el recurso hidroeléctrico, por ejemplo, el cual es considerado a nivel regional, a nivel sudamericano, como el más eficiente tanto económica como tecnológicamente hoy. La gran contra que tiene hoy en nuestro país es la distancia que tenemos de los puntos de producción a los centros de consumo, que eso lo torna un poco desfavorable. Pero si bien los hidrocarburos hoy tienen una alta preponderancia en nuestra matriz energética, cuando hablamos de producción de energía eléctrica la situación no es distinta. Por ejemplo, existe la posibilidad de aprovechar fuentes alternativas, pero se observa una altísima dependencia de ellos. Entonces, desde mediados de la década del 70 hasta el 2017, la potencia instalada en Argentina pasó a unos 35.000 megawatts. Sin embargo, esta evolución estuvo asociada a un gran crecimiento de la generación térmica, que está basada en turbinas a gas, turbinas de vapor, motores diésel, y en los últimos años de la década del 90, el ciclo combinado. Si bien los intentos de diversificar la matriz energética durante la década de los 80 y los 90 fueron muy importantes, llegando a un mínimo en la década de los 80 hacia su final en un 45%, cuando entraron las grandes represas del sur,
esa situación se revirtió a partir de los años 90, volviendo a tomar preponderancia. Esto constituyó entonces en un resultado contundente en la reforma de la estructura de mercado de generación que nosotros tenemos. Y por ende, cualquier alternativa de diversificación se vio muy acotada. Si uno habla en síntesis de lo que que observó con esta matriz y lo que observamos hoy y lo que estamos padeciendo, es que debe haber una política de Estado orientada hacia la preservación del recurso que maximice la eficiencia de la explotación de estos. En el caso de los hidrocarburos, si hablamos que el hidrocarburo o un petróleo, la extracción está condicionada a la disponibilidad que tengamos. Pero en el caso del petróleo, muchos autores está condicionado no solamente al yacimiento, sino a las disponibilidades tecnológicas. Un yacimiento de petróleo, cuando se está acabando la sustancia líquida, mediante métodos tecnológicos o técnicas no convencionales, puede seguir explotándose. Pero, por ejemplo, un yacimiento gasífero, una vez que uno tiene un horizonte de explotación de 10 años, una vez que se acabó, no hay otra posibilidad. Entonces, la realidad es que uno tiende que tender a diversificar, pero también tiende que tender a un cambio cultural y a determinar intereses. Entonces, en algún momento, una de las consultas que me hicieron desde la Federación es: ¿los biocombustibles son una alternativa eficiente para una diversificación energética? Y la respuesta es sí, y en realidad depende a diversos factores. En realidad, lo que nosotros tenemos es hoy una matriz orientada hacia los hidrocarburos. La evolución futura de la producción de los hidrocarburos va a resultar de un modo determinante en la reversión que tengamos nosotros del déficit actual de energía. Sin embargo, la disponibilidad de nuevas fuentes de hidrocarburos no va a garantizar que va a permitir un aumento de la producción, pero vamos a tener siempre un horizonte que va a ser nuestro fin de disponibilidades. En las proyecciones que hay hoy en día en potencia instalada hacia 2040, que es un umbral razonable en tiempos, es importante establecer un crecimiento de las energías que no sean fósiles y un especial incremento de las fuentes no renovables. Si bien la dependencia de la generación térmica aún parece difícil que la podamos erradicar, porque es la mayoría de lo que tenemos disponible, una mayor participación de otras fuentes de energía, como es la hidráulica, o como pueden ser los biocombustibles o los cortes, van a ayudar a diversificar la matriz energética y también disminuir el efecto invernadero por los gases, por la más famosa marca de carbón. Las políticas más efectivas que uno ha podido ver a nivel mundial han estado siempre orientadas a revertir el déficit energético mediante dos caminos. Uno es un aumento del costo al usuario y otro es orientarla hacia el ahorro energético. Siempre es preferible, las que mejor resultado han dado es aquellas que orientan al ahorro y no que aplican una severa política de precios. ¿Por qué? Porque es preferible una reducción de la demanda que venga ligada a un ahorro y no simplemente a un incentivo de la reducción de costos, de un aumento de costos, ya que esto puede ocasionar problemas en los ingresos de la población y sobre todo a las industrias, aumentando los costos de la producción de bienes y servicios, que a la larga uno es lo que trata de lograr. Entonces, indudablemente en la temática de los combustibles y las fuentes de energía va a existir una conflictividad que es intra e interinstitucional, por lo cual hacer comparaciones que atenten contra el desarrollo de algunas de las energías renovables, la verdad que técnicamente es en vano. ¿Por qué? Porque hay intereses particulares de cada uno de los sectores. Es por eso que opino particularmente que al menos durante un periodo significativo de tiempo, las condiciones de cambio de la matriz energética van a ser, por lo menos a nivel nacional, muy paulatinas, tanto por cuestiones de costo como de disponibilidad y distribución, incluso
por este tema cultural que lleva el cambio de un tipo de combustible. Por lo que hay que considerar que todas las fuentes de energía deben ser tenidas en cuenta, dado que el contexto nacional, todas ellas caben y deberían caber. Y realmente creo que la generación de energía debe ser una cuestión que define el mercado y no que el Estado regulador promocione una tecnología a favor de otra, y mal haríamos nosotros los que estamos en el ámbito técnico si nos sumamos a una conflictividad diciendo que para generar la energía eléctrica es la mejor la solar, la eólica o la hidroeléctrica o los biocombustibles, dado que en realidad lo que sabemos y el arte de la ciencia nos lo ha demostrado, el desarrollo tecnológico y la eficiencia de los dispositivos de generación de cada una de estas fuentes de energía se van perfeccionando con el transcurso del tiempo. Hace 20 años atrás hablar de equipos de energía fotovoltaica tenían una eficiencia muy baja y hoy el nivel de generación es muchísimo mayor. O sea, técnicamente la discusión es que sabemos que en algún momento el grado de desarrollo y de eficiencia va a ser mayor. Ahora, si aplicamos una analogía a lo que es la movilidad urbana en el contexto de nuestra nación, nuevamente tenemos que decir que nuestra demanda eléctrica hoy es, por ejemplo, un 70% destinado al uso residencial y comercial. Algo también pasa así con el transporte, con el uso de combustible. Y solo un 30% es destinado al uso industrial, a la generación de bienes y productos que puedan ser exportados o generen divisas. Aumentar la demanda en forma significativa para emplearla en un caso de movilidad sin un debido estudio y sin un trabajo intersectorial o interdisciplinario, va a atentar a las alternativas tecnológicas que hoy tenemos, y una de ellas es objeto de esta charla. Y los usos tienen que estar siempre condicionados a la matriz que tengamos. Si estamos hablando que hoy tenemos un 30% destinado al uso industrial, la verdad es que deberíamos fortalecerlo y no ir en demedro de eso para quitarlo y derivarlo a otras áreas. Como bien decía el intendente, uno tiene que tratar de generar nuevos tipos de fuentes de trabajo y nuevos bienes y productos para derivar esos recursos. Que con eso creo que perfecto. Podemos abrirnos a las preguntas. Bien, exacto. Y aparte estábamos justo en el límite de los 10 minutos. Sí, todos muy bien con el tiempo, ¿eh? Todos están teniendo un buen manejo de los tiempos. Ingenieros y contadores me parece que es la clave para tratar de respetar el tiempo. No los periodistas. Los periodistas generalmente nos vamos con el tiempo. Bueno, gracias, Carlos, también. Vamos a abrir el momento para las preguntas. Algunas que nos hemos dado desde FECAC y después, por supuesto, las que quieran hacer ustedes a través del chat y nosotros las formulamos. Vamos a cambiar un poco el orden. Voy a abrir con Claudio Molina. Te digo la verdad, las dos preguntas que habíamos pensado ya las contestaste. Una relacionada al mercado actual de los biocombustibles en Argentina, la otra sobre la ley de biocombustibles. Yo te quisiera insistir en la segunda, porque planteaste que el año que viene vence la ley. Me gustaría que ampliaras un poco respecto a las perspectivas o a cómo ves vos de cara a esa renovación, bueno, el futuro a partir del año que viene. Bueno, como te decía, o como les decía Fernando, hay una cuestión que va a ser distintiva. El sí o el no la tiene la política. Somos muchos los que pensamos que Argentina necesita una nueva legislación superadora que traiga a luz nuevos eventos tecnológicos, que genere reglas de juego muy claras a largo plazo, que eviten que la autoridad de aplicación pueda arbitrariamente cambiar de la noche a la mañana las políticas, como ha ocurrido a lo largo del tiempo, porque hay que destacar que esta ley nos ha permitido construir una industria que antes no existía, pero también hay que destacar que a lo largo de 10 años, lamentablemente,
ha habido muchas idas y venidas que no han sido positivas. Entonces, tenemos con esa legislación que encontrar un camino mucho más estable para que el desarrollo sea también mucho más importante en esta nueva etapa. Perspectivas. Bueno, la Liga Bioenergética se constituyó en 2018 con alrededor de 9 provincias. Córdoba es una de ellas. Y se ha trabajado intensamente en la redacción de un anteproyecto de ley que todavía no está formalizado. Puede haber algunos cambios todavía en cuanto a su texto. Es un anteproyecto extenso. Es la primer crítica que le puedo hacer, porque dada la experiencia, en muchos casos negativas, en cuanto a las arbitrariedades en la gestión del programa de biocombustibles, nos vemos en la obligación los redactores de establecer algunos condicionamientos para lograr justamente que sea mucho más estable esa administración del programa de biocombustible de cara al futuro. Entonces el texto del anteproyecto es largo y reglamentarista, pero del otro lado tenemos la industria más grande del mundo, que es la de petróleo, justamente. Como sabemos, el petróleo es el bien que más participa en el comercio internacional. Estamos cambiando un paradigma. En ese cambio de paradigma sabemos que hay mucho de miedo, mucho de prejuicios, no siempre positivos, y también tenemos que destacar que en términos de cantidades, lo que se aumenta el consumo de biocombustibles también implica una reducción en los combustibles tradicionales. Entonces hay una lucha de mercado, esto no cabe ninguna duda. Lo positivo desde el lado de los biocombustibles es que justamente los refinadores operan en un mercado muy concentrado. Sabemos que 3 empresas representan el 90%. Los biocombustibles, como lo hizo en su momento el gas natural comprimido, permiten diversificar un poco la oferta dentro de ese mercado. Las perspectivas. Yo soy optimista, pero vamos a tener un partido muy difícil. Cuando se sancionó la ley en el 2006, había mucha incredulidad de parte de los adversarios. Pensaban que esto era, si me permiten el término, muchos pensaban que esto era una tontería y que no iba a salir. Cuando se dieron cuenta de que venía en serio, intentaron anteponer obstáculos, pero llegaron tarde. Ahora la situación es totalmente distinta. Ahora nadie quiere perder cuota de mercado, sobredimensionan algunas debilidades de los biocombustibles y el debate en la opinión pública lo pueden ver en los últimos 2 meses. Es muy intenso en distintos medios de comunicación, la defensa de un lado y del otro. Reitero, soy optimista, pero es un partido cerrado. Tenemos muy poco tiempo, hay menos de 6 meses de sesiones ordinarias del Congreso para llegar a mayo, y en la última instancia sería extender la vigencia de la actual ley. ¿Por qué? Por todos los cambios que han surgido, por los problemas que hay con la judicialización que se generó ante el incumplimiento de la autoridad de aplicación. En materia normativa se presentaron muchas medidas cautelares y eso está perjudicando el normal desarrollo del plan. Por eso es fundamental también una nueva legislación. Reitero, soy optimista. Bárbaro, gracias Claudio. Veo que a través del chat ya van dejando preguntas para cada uno de los participantes. Saludo también a la colega, amiga, gran periodista Gabriela Origlia del Diario de la Nación, que se ha sumado. Vuelvo con el ingeniero Alberto Garibaldi. También, ingeniero, en su caso habíamos pensado en algunas preguntas. Una de ellas era si considera a los biocombustibles como complemento o como sustituto adecuado para la nafta o el gas. Y la otra, ¿qué corte de combustibles aconsejaría para el parque automotor actual, de acuerdo con los ensayos que se han realizado? No, hoy creo que lo mencioné, 15% no tiene absolutamente ningún problema. Es decir, lo digo, reitero, con sustentabilidad. Todos los vehículos que están en circulación, incluyendo algunos ya con unos cuantos años de ancianidad, pueden tolerar perfectamente hasta el 15%, ¿de acuerdo?
Vehículos ya un poco más nuevos pueden tolerar un poco más, 17, 18, me animaría a decir hasta el 20%. De ahí en más recién hacen falta recalibraciones. Y cuando digo recalibraciones quiero ser muy claro en una cosa. La estructura de los motores, o sea, la estructura general de todos los motores que se comercializan en Argentina, motor, no estoy hablando ni de sistema de encendido, ni estoy hablando de inyectores, motor en sí, perfectamente pueden tolerar el uso de alcohol. Perfectamente en cualquier proporción. Cuando se sobrepasa ese porcentaje del 20%, ya hay que introducir algunos cambios en la electrónica. Cuando digo cambios, no digo cambios físicos de componentes, sino cambios de calibración, lo que en la jerga llamamos mapeo. Lo que sí hay que introducir más arriba de eso es en los inyectores, porque como hoy creo que lo mencioné, el alcohol tiene un poder calorífico inferior al de la nafta, lo cual requiere que para lograr una misma cantidad de energía en juego hace falta inyectar más alcohol. Consecuentemente, los inyectores para alcohol tienen que ser un poquitito más generosos en el caudal que mueven que los inyectores para gasolina. Pero reitero, hasta 17%, 15% no hay absolutamente ningún problema. Respecto al biodiesel, la experiencia que hacía referencia hoy la hicimos en Rosario con la empresa Móvil, que es una empresa municipal, con 340 unidades que, reitero, recorrieron 23 millones de kilómetros en aproximadamente 2 años, un año y algunos meses. Pero, o sea, B100 estoy diciendo. ¿Por qué fuimos a B100? Porque de entrada, con temor, en base a todo lo que uno escuchaba respecto del biodiesel, 25%. No pasó absolutamente nada. Bueno, aumentamos a 40% y finalmente dijimos, ¿por qué no le ponemos B100 puro, biodiesel puro? Y eso fue lo que hicimos. Y con biodiesel puro, reitero una vez más, acumulamos 23 millones de kilómetros. Está todo documentado, todo certificado, no hay problema. ¿Cuáles son algunos de los principales fantasmas? Que uno de ellos, justamente gracias, entre comillas, debido a esta pandemia, hubo unidades que estuvieron paradas durante 4 meses, casi 5 meses, y por una cuestión de seguridad se les da arranque para ver qué sucede. Y uno de los fantasmas que hay con el biodiesel es justamente, no, pero que se descompone, entonces los vehículos no arrancan y que se pudre y que tapa todo. Señores, después de haber estado estacionados 5 meses, dieron perfectamente arranque y no pasó absolutamente nada. En algunos casos hubo que cargar la batería, bastante cargar la batería, pero el combustible funcionó perfectísimamente bien. Hay un tema con el biodiesel que es la calidad del combustible. Lamentablemente se hizo abuso de eso, hubo muchos combustibles caseros que por una cuestión económica mucha gente los adoptó, pero esos combustibles sí traían problemas porque obviamente carecían de un control de calidad y tenían un montón de defectos que ahora no vamos a enumerar. Pero cuando cumplen con las normas internacionales que todos los fabricantes en serio de biodiesel, pymes y grandes empresas producen acá en el país, no hay problema. Y me voy a cansar de decirlo, no hay problema. ¿Cuál es el corte? El que se puede hacer. Yo sugiero que para el transporte urbano, como hoy bien decía el intendente, dado el ahorro inconmensurable que hay, no solamente lo sugiero para Córdoba, lo sugiero para todas las provincias, para todos los centros urbanos, el transporte público debería migrar a biodiesel por una cuestión ambiental, ¿ok? También, como decía Claudio hoy, el volumen que se puede producir, obviamente no alcanza ni soñando para reemplazar el gasoil. Y no hay por qué reemplazarlo. No hay que considerar al biodiesel un reemplazo del gasoil. Hay que considerarlo un complemento del gasoil, ¿correcto? Creo que esas son las palabras con que hay que sintetizarlo. Todavía hay mucho para hacer, mucho para desarrollar. Perfecto. Me sonrío porque cuando usted hablaba de algunos que usaban combustibles caseros, me recuerdo un amigo que hace 15 años se montó en su campo una planta de biodiesel y le ponía ese combustible a sus camionetas y a sus autos. Y parecía que estaba haciendo papa frita cada vez que salía a dar una vuelta por la ciudad. Bueno, Gabriel Borrador, y tu turno para contestar algunas preguntas que nos marcamos. Primero, si consideras que los biocombustibles, o mejor dicho, que las estaciones de servicio están preparadas para despachar biocombustibles. Por supuesto que sí.
De hecho, es el mito que intentamos desde la federación aportarle a todos los expendedores de combustibles, que nosotros estamos preparados y queremos que los biocombustibles pasen por las estaciones de servicio. Por eso pedimos que se incremente el corte a los fines de que la matriz energética tenga una pequeña mudanza hacia los biocombustibles y que todas pasen por las estaciones de servicio que cumplen todas las normativas de seguridad y calidad para que todos los consumidores estén tranquilos que el producto que se le está vendiendo es un producto que ya pasó por todos los estándares que deben pasar con las normativas vigentes tanto de Argentina y mundiales para que puedan tener los mejores combustibles. Y quiero decir dos cosas. Primero, agradecer, lo veo el presidente de Santa Fe, presidente de Tucumán, presidente de Corrientes y presidente de Salta que nos están acompañando. Espero no olvidarme de Tucumán, no olvidarme de ninguno. Y también veo que está Verónica Gese, que fue secretaria de Energía o ministro, no sé cómo lo llaman en Santa Fe, con el tema del B100, que fue uno de los primeros que ahí en el chat puso, hay más de 900 buses funcionando con B100 en la provincia de Santa Fe. Fue una innovadora, si se quiere, en el tema, muy importante. Bien. Sí, veo, levantó la mano el ingeniero Garibaldi. Hoy mencioné el tema de que empezamos con B25. Verónica fue la que tomó la decisión de pasar a B100. O sea, que toda esa enorme experiencia que hay, en buena parte de la responsable es Verónica. Bueno, y nos está acompañando, tenemos el gusto. Verónica, si querés decir algunas palabras. Bueno, te agradezco mucho, le agradezco al ingeniero. La verdad que para nosotros fue una gran experiencia lo de el emprender esta migración al B100, y además quiero comentar porque tuvo una gran decisión del gobernador Lifchitz cuando se quitaron los subsidios al interior del país, los subsidios al transporte público. Nosotros teníamos unos 6 meses de prueba de B100 en los vehículos de Movi, y cuando estábamos buscando alternativas para hacerle frente a esa quita de subsidios, teníamos el biocombustible, el biodiesel era entre un 30 y un 35% más barato que el diésel. Así que sin dudarlo el gobernador dijo, bueno, migremos todo a B100, que todos pasen a utilizarlo, y se redactó una regulación provincial al respecto que es la que hoy perdura, y por eso podemos decir que además de todo del beneficio ambiental y del beneficio de tener una prueba que mundialmente es reconocida como la más grande, hemos ahorrado los santafesinos muchos millones de pesos en transporte público, en combustible en transporte público. Y eso, digamos, suma a toda esta estrategia que tenemos como provincia de seguir apoyando a los biocombustibles. Hoy hay una ley, yo lo puse ahí en el chat, que se está por sancionar en diputados para que, además del transporte público, todo lo que es el transporte de carga relacionado con el agro y las maquinarias agrícolas puedan empezar a utilizar y en cierto sentido empiecen a estar más instigadas a utilizar el B100, porque habiendo probado que técnicamente es posible, completa mucho la matriz energética y obviamente le baja el componente de carbono, descarboniza la actividad agrícola ganadera, y eso también es importante cuando uno está hablando de mercados externos para nuestros productos, ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias por comentarlo. Bárbaro. Gracias Verónica por sumarte, por participar y además por recordarnos esto que pasó en Santa Fe. Y vuelvo con vos, Gabriel, antes de pasar a otra pregunta para Carlos Catalini y de empezar a leer lo que están llegando a través del chat, las consultas para los distintos expositores. Gabriel, hemos hecho alusión, se ha aludido en realidad en el conversatorio de los participantes, al bioetanol. La consulta que queremos hacerte es, bueno, ¿cómo impacta la producción de bioetanol en la provincia de Córdoba?
Bueno, el impacto que va a tener principalmente es completamente positivo para las provincias productoras, porque se diversifica la matriz energética, no solo para Córdoba, sino para todas las provincias que son productoras, que recién la nombré: Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Salta. Tiene un valor agregado a la producción primaria, porque por un lado se hace el etanol y después el resto es burlanda, alimento para los animales. Tiene un impulso al desarrollo regional, tanto provincial como también las microeconomías regionales generando empleo. Y acá hay una parte importante que creo que es la más importante, que puede ser utilizado como un amortiguador en el precio final de los combustibles. En esto del barril criollo, que es un commodity, tenemos precios internacionales. Cuando nosotros hablamos de los biocombustibles, podríamos tener una matriz energética en donde podamos hacer una especie insisto, amortiguador para que esto sube y baja que tienen el precio internacional del crudo, que no lo manejamos nosotros, evidentemente. Y con los biocombustibles tengamos ese amortiguador. Y la sustitución de las importaciones, que en algún momento lo han dicho los oradores, es muy importante para nosotros que no salgan divisas. Lo que nosotros estamos buscando es que ingresen. Con este tema hasta podríamos exportar. No solo generamos puestos de trabajo, sino también podemos exportar etanol, biocombustible, y esta sustitución de importaciones nos generarían que no tengan que salir divisas argentinas, que es lo más importante, divisas que la podemos guardar para no generar inflación interna. Y el otro tema que bueno, que lo que sabemos todos, el biocombustible o el etanol es lo más cercano a lo ecológico que hay. Por eso que por ahí leí en una pregunta, reduce la huella de carbono, y leí en una pregunta cuál es el papel de las estaciones de servicio que pueden cumplir para apoyar el negocio o el desarrollo de los biocombustibles. El papel nuestro es el más importante, y por eso que estamos haciendo este conversatorio, porque va a pasar por las estaciones de servicio los biocombustibles. Entonces, nosotros lo apoyamos porque creemos que mudar la matriz energética hacia los biocombustibles sería lo más acertado con esta ley nueva, y pensar bien cuando hablamos de la matriz energética ligada a la electricidad, porque bien lo decía el ingeniero Catalini, tenemos una matriz energética que, si se quiere, está invertida. Si los 14 millones de vehículos que hoy funcionan a hidrocarburos los enchufamos de un día a otro, nos quedamos sin electricidad en las casas. Por eso digo que es importante que desde nuestro sector impulsemos el mayor corte en los biocombustibles, y eso va a hacer también que a la larga los biocombustibles bajen. Cuando hay mayor desarrollo tecnológico, evidentemente van a tener precios mucho más accesibles. Y puede, desde ya, que si pasamos del 12 al 15, hay una baja en el precio final de un 1,5%. Es bajo la baja en el precio final, pero seguramente con el desarrollo va a ser mucho más conveniente. Bien, tomo lo que acabas de mencionar respecto a los autos eléctricos para una consulta a Carlos Catalini, que también, Carlos, lo que habíamos previsto lo desarrollaste en tu exposición de 10 minutos, pero quisiera que nos amplíes un poco el tema de los autos eléctricos,
quizás con las ventajas o desventajas en relación al uso de biocombustibles. Sí, mira, soy un apasionado de los autos, pero mi área no es el auto mismo, pero sí cómo se genera la energía para moverlos. Pero justamente estamos de nuevo, caemos en un tema recurrente que es nuestra matriz energética. Nosotros, si arrancamos, tenemos una matriz que está orientada hoy en un 85%, nuestra matriz de energía, a hidrocarburos, tendríamos que revertir ese porcentual para convertirlo en energía eléctrica para que podamos alimentar a nuestros vehículos. O sea que a la larga, nuestro balance de la huella de carbono va a seguir siendo el mismo porque estamos cambiando una fuente de energía por otra, que en realidad lo que estamos haciendo es cambiar de dónde viene y la generación sigue siendo la misma. Entonces, ¿dónde entra el tema de los hidrocarburos? Tomo palabras del ingeniero Garibaldi, lo voy a decir de memoria, pero el último dato que yo tenía es que las toneladas equivalentes de petróleo que se utilizaban para el transporte vehicular, o sea, el transporte de mercancías y demás, eran unas 14.500 toneladas. Si eso hablamos que las vamos a estar cortando al 15%, son unas 2.200 toneladas. Y si a eso le sumamos el uso agropecuario, y volvemos a usar el mismo criterio del 15%, estamos hablando que en total estaríamos ahorrando un 60%, unas 3.000 toneladas equivalentes de petróleo por año para uso vehicular. Entonces, si vos me preguntas, ventaja del auto eléctrico ambiental, es cierto, por los contaminantes, los gases, pero si eso lo gastás en vez de la combustión interna del vehículo, en la combustión que haces en la central térmica, no ganamos nada. Y es más, en un país en donde tenés un déficit energético y estás forzando al sistema a generar más energía para alimentar, estamos hablando del absurdo que fueran los 14 millones de autos eléctricos. En realidad, lo que estás haciendo es aumentar el consumo en otro lado por algo que vos a la vista crees que es verde. Y en realidad lo que uno tiene que entender es justamente esto de diversificar la matriz energética, que haya un cierto equilibrio, y como bien decía Gabriel hace unos momentos, que también esto es un generador. Si vos generás un 15% y lo podés exportar, y en vez de traer una demanda que estás aumentando, un insumo que lo estás importando, y lo estás pagando en dólares, y estás generando el exilio de la divisa, la matriz no va a cerrar. Bien. Lo ideal es no caer en la discusión estéril, sino que decir que hay justamente espacio para todo, y obviamente hay muchísimos intereses intersectoriales. El aspecto técnico es solucionable. Esa creo que es la realidad. Bien, bueno, gracias, Carlos. Abrimos las preguntas que nos están dejando a través del chat. Me dicen por privada que tenemos hasta las 19:40, o sea que nos quedan 15, 16 minutos. Así que con esta agilidad y capacidad de síntesis que están demostrando todos en esta experiencia por Zoom en cuarentena, los convoco a que hagamos una especie de ping-pong para que podamos sacar todas las preguntas posibles. Pregunta para el contador Molina. Con respecto a la demora de la Secretaría de Energía, ¿esa producción retenida está almacenada o se está comercializando a precio congelado? Bueno, ha habido en general una comercialización a precio congelado a valores de diciembre. Se ha ido reduciendo, inclusive en el caso del biodiesel hemos tenido un problema bastante importante con la provisión de metanol. YPF en su planta de Plaza Wincult tiene capacidad de alrededor del 90% del total de la oferta interna de producción local. Tuvo un desperfecto, está parada la planta, se generó un problema en el aprovisionamiento del metanol, que es un insumo básico en la producción de biodiesel. Por lo tanto, se fueron reduciendo los stocks. En este momento hay una gran cantidad de plantas de biodiesel paradas, y si sigue la situación así, también van a parar varias de etanol. Normalmente se ha ido reduciendo el stock. En el caso del etanol, ha habido un problema importante en el principio de la pandemia con grandes stocks, y algunas plantas, algunas empresas han exportado. Desde Córdoba salieron exportaciones de alcohol a Europa,
y la ventaja es la importante reducción de la huella de carbono que se ha capitalizado. Realmente es un leading case también en la materia, poder exportar bioetanol a los países centrales. Bien. Pregunta para el ingeniero Garibaldi. ¿Dónde estaba? Acá. Buenas tardes. Me gustaría saber si es una buena alternativa en Argentina producir biodiesel a partir del aceite de tártago en lugar del aceite de soja. En teoría, el proceso de transesterificación que se llama es aproximadamente el mismo. El producto final depende de la calidad de la refinación. Hay una serie de controles, poco extensos de enumerarlos ahora, que prácticamente todos los orígenes de biodiesel terminan en un combustible que es perfectamente usable. Hay un montón de variantes, en el momento se está considerando también el aceite de coco, en fin, hay una serie, pero reitero, es un problema de transformación que se llega a un combustible que es muy similar en todos los casos. Podrá diferir un poco en el poder calorífico, pero muy poco en las propiedades. Y respecto de lo que decía Carlos Catalini, me gustaría agregar una cosa más. Disculpen la intromisión. Hay una solución intermedia entre lo que es la energía eléctrica y lo que son los combustibles líquidos o combustibles, bueno, que uno pueda cargar en algún lugar, que se llaman celdas de combustible, que están en pleno desarrollo. Brasil lo está haciendo. Les cuento, una celda de combustible tiene su origen en lo que se llama celda de hidrógeno, en la cual yo agrego hidrógeno y salgo con energía eléctrica con rendimientos que son formidables, muy por encima de cualquier rendimiento de un motor de combustión interna. Una celda de combustible es una celda en la cual yo agrego un combustible. Justamente en Brasil están experimentando con alcohol etílico, y tienen muy buenos resultados. Pueden funcionar con gas, pueden funcionar con biodiesel también, en fin, con casi todos los combustibles. Con un proceso que extrae el hidrógeno de ese combustible, lo manda a la celda de hidrógeno y genera electricidad. ¿Cuál es la ventaja de esto? A que yo puedo ir a un surtidor, cargar un combustible, el que sea, y movilizarme con un vehículo con impulsión eléctrica. Es decir, no necesariamente tengo un motor de pistones. El sistema funciona eléctricamente. Alguien me dirá, bueno, pero esto es aventura del futuro. No, esto está trabajándose en todo el mundo y los avances que hay en ese sentido son impresionantes. Que me disculpe, Carlos, pero quería acotar eso porque va justamente ayudando a lo que yo estaba comentando. Bien. Bueno, gracias, ingeniero. Pregunta para Gabriel. Me parece que ya quedaron contestadas, pero de todas maneras, si querés agregar algo, Gabriel, y de paso el resto de los que están participando se enteran de la pregunta. ¿Cuál es el papel que las estaciones de servicio pueden cumplir para apoyar y desarrollar el negocio de las bio? Y la otra es cómo podemos participar para potenciar el uso masivo e incrementar el share de mercado. Bueno, por eso este conversatorio, yo creo que el rol de las estaciones de servicio, las 4.830 estaciones de servicio que hay en la República Argentina, es primordial. Primero, para apoyar el corte de los biocombustibles que pase del 12 al 15, y que se apoye la ley de biocombustibles para generar más biocombustibles, y que todos los cortes pasen por las estaciones de servicio. Nosotros vendemos combustible, vamos a vender biocombustibles, digamos. La idea principal y fundamental es que todo pase por la estación de servicio, y que ya tenemos armado todo, no hay que armar nada nuevo, simplemente hay que despacharlo. No sé cuál era la segunda pregunta. ¿Cómo podemos potenciar el uso masivo e incrementar el share del mercado? Y yo creo que con la nueva ley de biocombustibles, que un poco la estuve leyendo, incrementaría y potenciaría los biocombustibles. A ver, nosotros cuando cargamos combustible hay un impuesto que es el impuesto al dióxido de carbono, que eso está dirigido a fomentar las energías limpias,
tranquilamente una parte de ese impuesto puede ir a fomentar la industria de los biocombustibles y así incrementar el corte. Bien. Bueno, gracias, Gabriel. Pregunta para el ingeniero Catalini. Si haríamos andar las centrales térmicas con biocombustible, bioetanol, biodiesel. Nuevamente una cuestión, como decía el ingeniero Garibaldi, es una cuestión tecnológica y de política de Estado. Algunas se podrán adaptar, otras no, por una cuestión de antigüedad, pero es lo que le decía cuando arrancábamos. Como técnicos sabemos que la tecnología se puede adaptar y la eficiencia de los sistemas se van a ir mejorando, y es cuestión de empezar a hacer las pruebas pertinentes y empezar a hacerlo. Es como en algún momento eran las estaciones térmicas trabajaban a gas, después se transformaron a ciclo combinado, es cuestión de hacerlo. Lo fundamental en esto yo creo que es diversificar la matriz energética y no tener una única dependencia, porque además lo que uno hace con este tipo de gestión es descomprimir, por ejemplo, el uso de petróleo, de los hidrocarburos, y obviamente vas a extender tu horizonte de vida de yacimientos y de explotación. Bien, bueno, hay más preguntas. Pregunta abierta. No sé quién la quiere contestar. Los biocombustibles hoy son distribuidos en menor porcentaje por los porcentajes y cortes. El aumento de esto, ¿en qué cambia su distribución? ¿Se entendió? Lo leo de nuevo. La estoy leyendo en crudo, por eso estoy tratando de interpretar la pregunta. Bueno, mientras tanto voy con otra. ¿El incremento de bioetanol es tolerable en los procesos de oxidación en depósitos, tuberías y motores? Pregunta abierta, ¿quién quiere contestar? Ese para Garibaldi. Bueno. Creo que forma parte también de los mitos. Hago una analogía con el biodiesel, que también hay un mito, que tapa todo, tapa los inyectores, tapa. Lo que sucede es que tanto el etanol como el biodiesel son muy detergentes. Es decir, cuanta porquería esté depositada porque se estuvieron usando combustibles durante mucho tiempo, combustibles de baja calidad, o se lo dejó estacionados o lo que fuere, van formando porquerías que se van depositando en las tuberías, en los tanques, lo que sea. Una de las primeras cosas que sucede, eso sí lo puedo decir, se cortó. No está. Estamos acá, estamos escuchando, ingeniero. Bueno, lo invito al que formuló la pregunta anterior, que posiblemente yo al leerla de manera directa no haya interpretado lo que quería consultar. Lo convoco a Ricardo de Utis para que, él fue el que hizo la pregunta, para que la formule, la haga en voz alta. Ricardo. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, simplemente si incrementamos esos porcentajes de biocombustible en las actuales naftas, ¿en qué cambia la distribución? Tanto para la estación de servicio, para lo que es transporte. Entiendo que no debería cambiar, pero ¿puede que cambie algo, alguna cuestión? Cuestión de presión, de evaporación, etcétera, algunas otras cuestiones. Sí, mira, no cambia nada, en absoluto cambia. No hay nada para cambiar, simplemente hay que implementarlo. Eso es lo que hay que hacer, implementarlo y fomentarlo para que se incentive el uso de los biocombustibles y, como siempre digo, a través de las estaciones de servicio. Bien. Bueno, vamos. Sí, está bien, gracias. Gracias también, Ricardo. Vamos con la última pregunta, que también llega por chat. Tengo entendido que el costo sin impuestos de los combustibles fósiles y biocombustibles es similar. La diferencia es que uno está grabado con impuestos a la transferencia de combustibles y el otro no. ¿Es correcto? Uno puede invertir en una estación bio, pero mañana lo graban y quedamos en contramano. ¿Esa es la legislación que se debe renovar? Pregunta abierta. Bueno, si me permiten, siendo un tema impositivo, como contador voy a responder.
Muy bien. Tomemos en cuenta que el impuesto a los combustibles líquidos se creó allá por fines de la década del 50, principios de la del 60. Fue un desmembramiento de la ley de impuestos internos. El impuesto a los combustibles líquidos se justificó como un cargo a la contaminación y a los daños a la salud. Por lo tanto, no era solo por una cuestión fiscal, sino como en el caso del impuesto interno a los cigarrillos. Es para tratar de compensar a la sociedad por los efectos colaterales negativos que la combustión de los combustibles minerales, en este caso, y valga la redundancia, genera. Cuando se emitió la primer norma relativa al biodiesel, el decreto 1396 del 2001, luego vino la ley 26.093, como también en la época del plan Alconafta de los 80, recordémoslo, los biocombustibles no estuvieron grabados, en su caso el bioetanol, posteriormente el biodiesel y el bioetanol. En este momento, por las necesidades fiscales que todos conocemos y como parte del gran debate y la adversidad que se genera del lado de las compañías refinadoras de petróleo, hay una presión que se está ejerciendo para gravar a los biocombustibles. A diferencia de lo que ocurría antes, en el año 2017 se introdujo el impuesto al dióxido de carbono que hizo referencia a Gabriel. Por lo tanto, hoy tenemos dos impuestos, uno a los combustibles líquidos, que tenía un alcance tanto para reducir, como les comentaba, los efectos colaterales sobre las emisiones contaminantes, como también en la salud, y el carbón que está vinculado a los gases de efecto invernadero en el marco del cambio climático, de las medidas de acción que Argentina adoptó. Entonces hay distintos planteos. Uno, dejarlo desgravado. Otro, que se grave exclusivamente a los biocombustibles en la parte del impuesto a los combustibles líquidos y no en el impuesto al carbono, o se regule, se modere una parte de eso para los biocombustibles. Otra alternativa, que es la que adoptó el texto del proyecto, el anteproyecto de ley de la Liga Bioenergética, que es darle la facultad al Poder Ejecutivo de que toda vez que aumente el contenido de biocombustibles en la mezcla, se mantenga el mismo impuesto a los combustibles, con lo cual eso se logra a través de un aumento de la alícuota de los combustibles minerales. Pero el problema es que no hay estabilidad fiscal, y entonces, respondiendo a quien hizo la pregunta, al participante, en todo negocio que no hay estabilidad fiscal y en un país inestable como el nuestro, lamentablemente se cambian las reglas de juego habitualmente, y el riesgo de que uno haga una inversión con un escenario tributario y que mañana ese escenario cambie, siempre está latente y es propio de nuestra Argentina. Esperemos que algún día podamos hacer políticas de Estado y las respetemos. Gracias. Bueno, cerramos este conversatorio, de verdad, muy interesante. Yo, que venía a moderar, me apasioné con el tema. La verdad, todo lo que están contando es interesante para los que están en el ámbito como ustedes y para la gente en general, la verdad. Así que en lo personal agradezco la posibilidad de compartir estos minutos con ustedes. Agradezco la invitación a Gabriel Bornorelli como presidente de FECAC y a todos los que han participado de este conversatorio. Gabriel, muchas gracias. La palabra para que cierres. Gracias, Fernando Turco. Quiero, en el chat vi 2 o 3 preguntas y no quiero dejar de contestarlas. En una preguntaba si había que invertir en una estación bio. En realidad, lo que nosotros estamos dialogando, charlando, es aumentar el corte. Ya tenemos 4.830 estaciones de servicio que están preparadas para aumentar el corte. No una estación pura y exclusivamente para biocombustible. Eso por un lado. Y por otro lado, otra pregunta que decían en el chat, y ya termino. En la producción de biodiesel comenzaron muchísimas pymes, pero luego fueron cerrando, ahora solo quedan mega empresas. ¿Cómo se puede incrementar el aporte de las pymes? Y bueno, ahí es donde aparecen los gobiernos y las intendencias provinciales
fomentando e incentivando la creación de pymes de biocombustible con créditos, con subsidios, con lo que tenga que ser, más bien créditos que después sean devueltos, y de esa forma se fomentan las pequeñas pymes provinciales, y no tan grandes, sino en diferentes provincias. Por eso que hay muchos presidentes de provincias que son productoras. Incentivando esas pymes, vamos a tener muchas más empresas pequeñas que quieran invertir y fomentar los biocombustibles. Bueno, quiero agradecer principalmente a los oradores. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo y habernos sacado todas las dudas. Bueno, a Fernando Genecir, el turco, a los presidentes de las otras provincias, de Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, Salta, Formosa, que lo estoy viendo, que estuvieron acompañándonos. Y bueno, la verdad que me quedo con una muy buena impresión de lo que fue este conversatorio. También agradecer al intendente que se sumó, y ya yendo un paso más adelante de esta situación, es cómo la ciudad puede avanzar generando nuevas políticas. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes y especialmente a los oradores. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Federación y a todos los asistentes, y a Claudio y al ingeniero Garibaldi.